Hola gente, hola a todos. Acá estamos. Otra vez en ¿Cómo Gauzy andan? ¿Pelis, series? y opinión. Ahora vamos, opiniones. Más o menos igual lo dijimos, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? Hoy vamos a hablar, yo creo que peliculón es poco. No, pero primero vamos a decirnos que lo pidió un Sí, suscriptor. sí, obviamente. Que hablemos de esta Ni película. voy a olvidar igual. Sí. No, siempre nos hacemos chistes, así que como siempre nos hacemos, exactamente, siempre nos hacemos chistes, sí, es un... Di Jerónimo. Jonathan Di Jerónimo, gente, síganlo en el Instagram, así como está, Jonathan Di Jerónimo. ¿Qué tiene? ¿Qué contenido tiene acá el amigo? Videogames y muñecos, figuras de acción, gente. Claro. ¿Qué película es? ¿Qué peliculón es? ¿Qué película es? Poco? La verdad que hoy no sé si la voy a calificar, porque la verdad que es incalificable. Sí, es un poco... Y tan realista como todo lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que cuando la vi, era muy joven, y la vi, me marcó un antes y un después. Es una película, La Sociedad de los Poetas Muertos, gente. Película del año ya de solamente 89. nombrarla me hace emocionar. Sí, la verdad que sí. Así que vamos a darle play y vamos a ver cómo sale esto. Vamos a ver. ¿Quién fue? Es una película de 1989 que dura 2 horas y 8 minutos y el director es Peter Weir. El reparto: Robin Williams, que más ni menos, profesor Sean Keating, Robert Leonard, que es Neil Perry, porque ahora empiezan los nombres de los alumnos. Exacto. Ethan Hawke, Todd Anderson, Josh Charles era Knox Overstreet, Gal Hansen, Nwanda, que así se hizo poner en la película, en el desarrollo de la película, que sería Charles Dalton. Bueno, y hay también la participación de mujeres, porque es una película que trata de un colegio de varones, pero también hay mujeres. Alexandra Power, que hace de Chris Noel, y Debra Mooney, o Mooney, Mr. Anderson. Bueno, empiece usted, tiene la oportunidad, que la vio primero que yo, obviamente. Bueno, la película pasa en una universidad, ¿no es así? En un colegio, en una academia de la que se llama Welton. El colegio es un colegio muy aristocrático en esa época. Muy todo, así, claro. Lo vayamos entendiendo, muy disciplinado. Muy disciplinado. Que tiene muchos años y bueno, siempre ha tenido la graduación de grandes personas, de grandes hombres que han llegado a un nivel de estudio elevado, que han sido profesionales. Y bueno, tenía una cierta categoría el colegio. Y bueno, empieza el colegio y hay una baja de un profesor de inglés. Entonces lo llaman al profesor John Keating, que era un profesor de inglés y profesor de literatura, que es Robin Williams, para cubrir esa vacante. Entonces los chicos no lo conocían, fue toda una sorpresa para ellos porque esperaban la llegada del profesor anterior, pero no aparece John Keating y bueno, es todo un acontecimiento. El profesor les cambia el paradigma de enseñanza, los lleva a un cuarto, apartado un poquito, no mucho, del salón, y ¿qué hace ahí? Les empieza a hablar sobre las personas de antes, los grandes deportistas, los que pertenecieron una vez, y estaba él también. Claro, porque en Estados Unidos se acostumbra a pegar las graduaciones, las fotos de las graduaciones, incluso se hacen libros. Entonces, él lo que les mostraba que ellos se tenían que dar cuenta de que antes que ellos hubieron un montón de muchachos que fueron a estudiar ahí. Entonces
estaban todos en una vitrina, las fotos, y los hace acercar a la vitrina. Muy bueno. Le dice, acérquense, que los estudiantes, porque le dice, estos estudiantes ya son, ¿cómo es? Ya no están más Ya no con están nosotros, más ya, entre nosotros. ya porque pertenecen, están como hechos polvo, pertenecen a... Ay, ¿cómo es esto? Lo que tiran en el aire. Los rabanitos. ¿Cómo fue que le dijo? Ya son... como insecticida, aparte, claro. cosa, ¿no? Muy realista, Claro, fertilizante. Y ustedes le dice Fertilizante. Y ustedes le dice, el día de mañana van a hacer lo mismo. Entonces los chicos se quedan, ¿no? Porque, bueno, son chicos de 17 años. ¿Y cuál es la frase? ¿Cuál es la frase que él les dice de atrás? Les claro, dice, acérquense que les están hablando. Caper. Entonces bien. le dice, carpe diem. Bueno, y esa es una de las frases célebres de la película, Sí. ¿no? ¿Qué significa? Aprovecha el día, ¿sí? Vívelo como si fuese el último. O sea, no es un profesor convencional. No es el profesor de matemática que le enseña a sumar y a restar a los chicos. No. Es el profesor que te enseña a pensar y a vivir. Esa es la verdadera historia de la Sociedad de los Poetas Muertos. De tener un pensamiento propio sobre cualquier texto, de tener una idea fija, porque no todos somos iguales, entonces todos tenemos que tener pensamientos diferentes ante la sociedad, ante la vida, ante una decisión, etcétera, etcétera. Entonces la verdad que en el trayecto de la película, todos estos chicos que acabamos de nombrar como reparto, empiezan a tener una manera diferente, una dinámica diferente de ver las cosas, antes que con el otro profesor anterior que ya no está. Entonces empiezan a investigar de dónde sale este hombre, lo buscan cuando es más joven, le muestran la foto, cuando va caminando. En el anuario. A él le gusta que le digan capitán. No, en realidad él les dice al principio, mi nombre es John Keating, sí, me pueden llamar profesor, me pueden sí. llamar maestro, o simplemente llámeme o capitán, my capitán. Que en realidad es una frase de Abraham Lincoln, ¿sí? Entonces él le explica, porque los chicos se quedan, dice, ¿saben de quién es la frase? No. Bueno, es de Abraham Lincoln. La parte que les hace romper todas las páginas de una introducción toda pasada de moda, tenían que estudiar poesía inglesa, y ese colegio se basaba en un libro de Pritchard. Y bueno, ahí le decía la métrica de la poesía. ¿Cómo se tiene que hacer? Y todos dibujaban como dibujaba él en el pizarrón. Hasta que se da vuelta, porque lo hace leer a un alumno todo lo que había que hacer para entender la poesía. Entonces, que la métrica, que trazar una línea paralela, una perpendicular, y esta es la base de la... Entonces se da vuelta y dice, quiten todas las páginas que dice eso, de todos los libros. Entonces se quedan los chicos. Los alumnos se quedan y tiran todas las hojas. Claro, dice, no solamente tiren esa página, tiren todos los capítulos. Saquen todas las hojas de todos los capítulos. Dice, esa persona no sabía nada de poesía. La poesía es algo que sale de adentro, que sale del corazón. No de un estudio. Claro, no de un estudio. No se puede estudiar. Claro. Pero como es la Sociedad de los Poetas Muertos, entonces, ¿qué sucede en eso? Tenés que pensar. Hay que usar esto. Después de esto. Claro. Pero hay que pensar con el corazón. Sentirlo más que pensar. Claro, y bueno, los chicos que descubren que la Sociedad de los Poetas Muertos era un grupo de personas que se reunían con John Keating, cuando era profesor, cuando era alumno del colegio ese, se escondían clandestinamente en un lugar apartado del colegio, porque ahí están internados, ¿no? En Estados Unidos se utiliza mucho eso. Entonces ellos iban a la medianoche y leían Aristóteles, Pitágoras, Thoreau, los grandes de la literatura. Leían porque no les daban a ellos ese tipo de material. Entonces ellos querían saber
querían entender lo que era la poesía, un libro, escribir, y bueno, eso era la Sociedad de los Poetas Muertos, que cuando la descubren en esa época, los expulsan a todos, porque no querían, porque las viejas... Los viejos Enseñanzas no lo permiten. no lo permitían. Y las viejas enseñanzas, que Claro. eran seres muy adelantados, Aristóteles, todas esas personas que se ve, que se nombran en la peli, es que eran adelantados a su época. Hoy por hoy se usan, como qué sé yo, usar Einstein, Claro. Tesla, Claro. ¿no? Pero pasado a gente poeta, a Claro. grandes poetas. Claro. Y bueno, Decila esta parte, sí, ya sí, que sí. estamos. Bueno, y este chico, Neil Perry, que era uno de los chicos, se interesa porque le gusta todo lo que sea arte, a él le gustaba actuar. Sí. Y tenía un padre que no quería, que tenía que estudiar y que tenía que ser médico, ¿no? Tenía que ser médico, sí. Médico. Sí. Bueno, y él no quería, él quería actuar. Justo había en una parte en otro colegio había una actuación, estaban armando una obra y lo eligen a él como actor principal. Y entonces él le dice al profesor, a John Keating, le dice eso, y él le dice: ¿por qué no le decís a tu padre? Porque no me lo va a aceptar. Es más, él había hecho una carta en nombre del padre y del director del colegio, como que le daban permiso a él para participar en esa obra. Pero no, el padre no quería, porque el padre quería que estudie y nada más, y que se reciba. Que sea doctor. Y que sea doctor. Y si no, lo mandaba a la academia de militar, pero no lo dejaba expresar. Entonces el profesor ese, John Keating, le decía que tenía que hablar con el padre y le tenía que decir cuáles eran sus anhelos, cuáles eran sus sueños, qué es lo que quería hacer en realidad. Lo que sentía en su corazón, claro, para su futuro. Para su futuro. Y de esto habla gente de la película, de la libertad, ¿sí? Claro. Que hoy por hoy es tan censurada, ¿no? Para todo, uno opina algo, que esto, que lo otro, entonces ¿qué pasa? Te enfrascan en algo que uno realmente no quiere. Claro. ¿Y qué sucede en una escena? Bueno, listo, le dice el padre: vos tenés mañana, te vas a la academia militar, qué sé yo, pero no puede ser, son 10 años, bueno, no es para tanto, le dice, vas a estar bien. Te vas a acostumbrar. Se suicida. Claro. Termina suicidándose el chico porque no puede hacer su sueño. El padre lo mató espiritualmente, lo mató en todos los sentidos y termina teniendo esa drástica decisión sobre su vida, ¿no? El hijo. Claro. Entonces, ¿de qué habla la película? De ser libre, de tener pensamiento libre. Esto es para Jonathan y para toda la audiencia, obviamente, que nos pidió que hablemos de esta película, Jonathan Di Jerónimo. Y aprovechar cada momento como si fuese el último. Como si fuese el último. Es el último, porque mañana no sabemos. Y también hay que tener en cuenta que esto también fue un hecho real, porque el que hizo el guión de esta película fue Tom Schulman, y está inspirado en un momento de su vida que él está en una academia de Montgomery, Tennessee, y tenía un profesor de inglés que era esto lo que le enseñaba. Más allá de enseñarle la materia que debía ser, hay que enseñar a ser libre en la vida y vivir la vida como uno quiera. Exactamente, sin restricciones. Hoy es el último día de nuestra vida. Bueno, ¿qué haríamos hoy? Así con todo, claro. Nada de censura, y sin, libertad. Y sin tener miedo de hablar, porque había un alumno que todo apuntaba que él podía llegar a matarse, no el otro. Nada que ver. Nada que ver. Que era muy tímido, muy introvertido, todo para adentro, y el profesor lo agarra y lo pone, porque en una de las tareas era que tenían que hacer una poesía de un viernes para un lunes. Entonces
A él no le salía, lo escribía y tiraba los papeles y bueno, cuando entran al aula, al primero que le pregunta si le había hecho, porque ya lo venía mirando Con él, miedo. con miedo, con esa carita de... Que de hecho es el miedo al qué dirán. Claro. Esto es algo como muy del presente, el miedo al qué dirán también. Hay un miedo que es existente en cada uno de nosotros. Claro, entonces lo hace levantar y le dice, bueno, levántese y haga la poesía ahora. Y el pibe no sabía qué hacer, pero le empieza a hacer todo un acting, que está hermosa esa parte, porque el pibe saca de adentro un montón de cosas que ni el pibe le hace funcionar el corazón, el sentir del corazón le hace funcionar, a ver qué pasa, cómo se imagina la foto del ser que no me acuerdo ahora el nombre, no me acuerdo, pero bueno, véanla, el que nunca la vio, por favor, véanla, que la verdad que aparte hay es muy actual. Es muy actual. Es muy vieja la película, pero es muy actual. Realmente es una película en la cual, bueno, lamentablemente, vuelvo a reiterar, la censura está explícita y la censura es violenta, gente. Claro. La censura es violencia. Bueno, la cosa que a raíz de esta muerte de Neil Perry, lo que hacen es echarlo al profesor, porque lo culpan a él de que el chico haya tomado esa decisión y no haya obedecido al padre. ¿Y qué le hacen hacer a los chicos? Firman un papel diciendo que Sean Keating había inducido violencia a este muchacho a quitarse la vida. Violencia, otra censura. Entonces lo echan. Y en la última escena es cuando él se retira, él va a buscar sus cosas al aula y hay otro profesor, que es el director del colegio, tiene 2000 años, a todos, atrasadísimo. Y de acá también 2000 años, ¿no? Más allá. Entonces él viene, pasa por entre medio de los chicos medio como que no lo saludan, pero cuando se va, uno de los chicos se levanta y se sube al escritorio y los hace levantar arriba de la mesa del pupitre, como en las primeras escenas de la peli, ¿sí? Para ver, él les decía al principio de la peli, para ver cómo se ve el mundo, cómo se ven las cosas. Y se giran dándole la espalda al director, el director renegando que siéntense, todo así. ¿Y qué pasa? Y así lo saludan y así lo despiden. Y él, el profesor, agradece, y es una cosa que la verdad que se han como liberado en ese instante. Claro. Y le han pedido perdón al profesor porque fueron obligados. Ahí vamos de vuelta con las cadenas. Claro. Las cadenas espirituales fueron obligados a firmar un papel diciendo que él había inducido al chico a matarse. Exacto. Me re emociono, ¿eh? La verdad que... Ojo que esta película me emocioné cuando la vi en mi época y me emociono otra vez. Y le dijeron, oh Capitán, my Capitán, la última vez. Increíble. Así que bueno, vamos a leer la última parte. Tuvo un montón de nominaciones para el Oscar, un montón. Fue más aplaudida fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos misma. Y bueno, Bueno, mucho de Estados Unidos no podemos pedir, ¿no? Robert Williams, ¿qué podemos decir? Excelente. Yo el puntaje le doy infinito. No se puede. Es increíble. Está todo perfecto. Lamentablemente hay un suicidio, porque bueno, hay padres. Lo que pasa que en esa época también eran muy duros, muy estrictos. Más que vivían para ellos mismos que para sus hijos, porque capaz que los padres no podían llegar a un objetivo en su vida y querían que sus descendientes lleguen. Uh-huh. O sea, ser médico, no sé, militar, capaz que ellos no eran, pero querían y forzaban al hijo o a la hija a llegar a algo que capaz que ellos no querían. Entonces ahí está la censura mental, el enfrascamiento de la situación que hace que lamentablemente llegue al final de su vida el personaje, ¿bien? ¿Digo yo la frase final? No, la digo yo. Por favor. La frase final dice... Puedes decir la primera voz y yo después digo todo. Me fui al bosque porque quería vivir deliberadamente.
quería vivir profundamente y sacarle todo el jugo a la vida. Y no que cuando fuera a morir, descubrir que no había vivido. Así que seamos libres, gente. Seamos libres y seamos libres. Y por sobre todas las cosas, el amor. Porque la violencia es la falta de amor, la falta de empatía y tantas cosas. Y yo creo que más de uno en la vida ha sufrido alguna censura familiar. Pero hay que hacerle entender a la gente y sobre todo a nuestra familia que uno necesita de eso, de algo, de algún objetivo para llegar a ser felices y que la plata no lo es todo. No me quiero extender porque es realmente muy largo el tema de la censura, de la violencia en estos aspectos, que no solamente es física, ¿sí? Si ven, atentó contra su vida y es físico lo que hizo el personaje, ¿sí? Al final, del suicidio, digo, ¿no? Pero es muy triste lo que sucedió y a veces pasa. Sí, a veces. Fue una película increíble. Así que, gente, ¿qué podemos decir? Todo bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Síganos también en el canal de Gauna Arte y Concepto. Ujú. Y acá también una liberadora de almas que ayuda a mucha gente creando. Nuestro yo soy. Muy bien. Gente, muchas gracias. Nos vemos. Nos estamos viendo. Nos vemos. Muchas gracias. Y muchas gracias a Jonathan Di Jerónimo por Muchas pedirnos gracias. la película. Exacto. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Cuídense. Chau, chau.